En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un día lunes más en nuestra querida Radio Portales, 89.5 FM, 840 AM. Esta tarde estamos aquí con una consejera regional del Gobierno Regional de Valparaíso, Catalina Tobí. Te damos la bienvenida, Catalina, a nuestro programa. Y queremos decir, antes que tú empieces con la entrevista, que vamos a decir que ayer fue el primer día de Adviento. Adviento significa la venida del Señor, la esperanza de la venida, que Él llega en 4 domingos más. Así que estamos todos los católicos cristianos con esa esperanza en el corazón y esperando ver qué pasa en nuestras vidas personales. Y aquí estamos muy contentos porque es un día soleado, un día bonito y esperando una estupenda elección para el próximo 14 de diciembre, ¿ya? Así que en esa estamos. Con nuestra Radio Portales. Hoy día tenemos otro radiocontrolador que es Carlos, que no es Luis, que están en otros eventos. Ya, entonces, Catalina, te quería preguntar lo siguiente. Catalina Tobí Krebs, tú eres una joven abogada que nos ha ejercido, mamá de 3 hijos, me parece estupendo. ¿Cómo entras a la política una Catalina Tobí y cuáles fueron los impulsos emocionales, físicos, sentimentales, políticos que te enviaron a esto? Cuéntame. Bueno, primero, María Eugenia, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Portales. Un honor estar aquí nuevamente. No te voy a decir que soy de la casa, pero sí he venido varias veces. Qué bueno, así que ya me siento cómoda aquí con el micrófono. Qué bueno. Gracias por lo de joven. Sí, yo no soy tan joven, pero yo te veo bastante joven. Tengo la cara y la crema Pons hace mucho, la verdad. De hecho, estuve de cumpleaños hace poquito. Mira, ¿ves tú? Así que 49 primavera, pero si no soy tan joven. Ni se te notan. Pero bien, sí. Soy mamá de 3 hijos. Tengo mi hijo mayor de 19 años que aprovecho de desearle suerte hoy día en La Paz, mañana y pasado. Dios mediante, que le vaya muy bien. Está muy relajado porque se ha preparado muchísimo. Caro, bacán. Uno de 14 que también está rindiendo exámenes, así que también Dios mediante que le vaya bien en todo su Hay que rezar mucho. Y el chico que sale de vacaciones de 10 años el miércoles, así que Dios ampare a la pobre madre porque los niños salen de vacaciones. Eso en cuanto al área personal. Yo soy abogado, soy traductor-intérprete. Yo me dediqué a la maternidad, me casé a los 28 y me puse a tener guaguas y me dediqué a la casa. Qué bien. Mi marido trabaja. Y decidimos que como familia queríamos tener ese formato. Perfecto. La mamá en la casa con los niños y el papá trabajando. Teníamos una empresa donde yo aportaba a la empresa. En el fondo yo trabajaba, pero sin sueldo, desde la casa. Pero como yo soy un poquito inquieta, y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, siempre estoy estudiando. Mi papá siempre nos decía, yo pago estudiantes, entonces, papá, quiero estudiar tal cosa, yo te lo pago. Perfecto, Estupendo. Perfecto. Así que yo me llevé los 20 años que tuve de matrimonio estudiando y cuidando guagua. Y a raíz de eso nació esta inquietud política. Yo estudié, hice muchos diplomados, hice muchos cursos sin cartón, digamos, de distintos temas. Participé en clubes de lectura, de cosas súper interesantes con profesores muy, muy buenos. Y salió esta inquietud de la política. Mi papá es funcionario de la Armada, es oficial de la Armada en retiro. Por lo tanto, en la casa cuando yo era joven no se hablaba de política. Perfecto. Ni religión ni política se habla en la mesa, ¿cierto? Perfecto, claro. Bueno, porque pero se entra en discusiones que de repente no terminan nunca. El punto es que el papá se retiró y empezamos a hablar de política. Perfecto.
Y empezamos a hablar mucho de política y nos dimos cuenta, mis papás primero, y bueno, nosotros, mis hermanos y yo, en la medida que fuimos creciendo, que es muy importante hablar de política. Por supuesto que sí. Porque cuando uno dice, no, yo no hablo de esas cosas, se mantiene al margen y no participa, y no tiene opinión, y puede venir cualquiera Totalmente a de acuerdo. cambiarte tu punto de vista porque tú no tienes un fundamento. Entonces, muchos doritos después, como dice José Antonio Caz, Sí. hablar de política y de religión en la mesa, aunque sea peliagudo, es recomendable. Muy importante. Es recomendable. Mis niños, la verdad, pobrecitos ellos, pero... Pero pobrecitos, porque ¿te dedicaste a la política o se habla mucho de aquello? Se habla mucho de política en mi casa. Entonces, perfecto. Los niños también han tenido, incluso hasta el más chico, en su percepción de niño, pero tiene una visión, Muy tiene bien. una postura. Muy claro. En mi casa se habla de todo, dentro de la moral y las buenas costumbres, pero se les presenta todo el panorama. Muy bien, muy bien. Porque Pienso yo que muy bien. Yo a lo creo mejor lo mismo. ustedes, estimados, piensan otra cosa diferente, pero lo encuentro bastante interesante. yo creo que tenemos que educar. Nosotros educamos en casa 4 años Sí. a los niños. Vivíamos en el campo. Fue previo a la pandemia que tomamos la decisión, pero justo nos agarró la pandemia, así que fue la mejor decisión. Y educar en casa significa instruir, o sea, enseñarles lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, etcétera, etcétera, pero además te permite estar 24/7 con tus hijos y educarlos integralmente. Muy claro, Catalina. Y eso nos permitió tener una dinámica familiar muy interesante que nos daba espacio además, porque nos permitía el tiempo, porque el horario de colegio es súper restrictivo, entran a 10 para las 8 de la mañana, salen a las 4 de la tarde. Tú no ves a tus hijos en todo el día. Entonces, estos 4 años que estuvimos 24/7 con los niños, nos permitió aventurar en distintas cosas. Yo una vez saqué las cuentas cuánto tiempo pasaba arriba del auto. Eran 72 horas a la semana, llevando y trayendo niños Claro. a distintas actividades. Pero claro. Porque además vivíamos en el campo en Casablanca, entonces Claro. todo nos quedaba lejos. Pero sí los niños vieron qué es lo que les gustaba. Unos tomaron música, otros tomaron deporte, otro tomó pintura, que el piano, que no sé qué. Fueron investigando ellos. qué es lo que les Perfecto. gustaba. Se van abriendo campos en la vida, sobre todo los niños. Es la forma como tiene uno de hacerlo. Mira, yo creo que uno nunca sabe. Criar es una apuesta. Uno Sí, espera hacerlo con los dedos cruzados, obvio, Dios mío, que sea lo obvio, mejor. obvio. Pero bueno, hasta ahora vamos bien. Pero claro. Pero en ese sentido nos permitió también tener muchas conversaciones, muchas sobremesas largas de conversar de política, de religión, de distintos temas que les interesaran a ellos. Teníamos un canastito donde ellos iban anotando preguntas. Entonces ese era el canastito de la hora de almuerzo. Pero qué bien, qué Y interesante. ya, ¿quién quiere? Y al agua sacábamos una pregunta. Pero qué interesante la Se forma de hablaba hacerlo de para ese que nuestros tema. auditores también piensen Es en aquello, súper digamos. entretenido, Sí. Porque además el canastito estaba abierto al lado del comedor. Entonces Claro. a alguno se le ocurría una pregunta de un tema X, lo anotaba en un papelito, lo doblaba, lo metía al canastito. Oye, pero qué bien. Y podía salir su pregunta en la sobremesa después del almuerzo. Es súper interesante. Te felicito. Te felicito por aquello, porque la verdad que a uno no se le ocurre, o no todos los papás lo hacemos o lo haríamos, solo ponemos el tema en la mesa y empieza el debate. Pero la pregunta hecha así a los niños, en su lenguaje o en su percepción, es más interesante aún. Así que muy bien, En Catalina. ese sentido, la mamá de mi papá era una mujer muy sabia, muy Ya. sabia. Y mi abuela decía, cuando un niño viene con una pregunta, ya tiene la respuesta. Claro, para él está lista. Entonces, no le des una respuesta. Pregúntale, ¿qué crees tú? Y ellos te van a dar su respuesta. Perfecto. Porque en el fondo la pregunta es solo para corroborar si lo que ellos saben es cierto o no. Y de repente uno como papá mete las patas en que agarra la pregunta para cualquier lado y no es lo que te están preguntando. Entonces, recomendación para los papás, antes de decir cualquier cosa, ¿y qué crees tú? Claro. Y ellos Aunque te el van a- niño te invalide porque te dice, pero mamá, si yo te estoy preguntando, papá, te estoy preguntando, pero ¿qué crees tú antes de? Porque yo sé lo que te voy a contestar, pero cuéntame. Exacto. Muy bien. Eso es un tip súper Sí, entretenido para los sí. papás. Sobre todo que uno ahora tiene, yo ahora que estoy trabajando, tengo poco tiempo. Entonces, los fines de semana son los ratos que tengo más largo con los niños, o en la noche, en la comida, pero ya después hay que irse a acostar. Ya y la el más y, chiquitito de 10 años. La ducha, qué sé yo. Entonces, estos tips te ahorran un montón de tiempo.
y te permiten conocer a tu hijo. Te permiten conocerlo Qué súper bien. interesante. Y eso además, esos tips que yo hago con los niños, también sirven para hablar con la gente. Porque la gente cuando te presenta, en mi rol de consejero regional, la gente cuando te presenta un problema, es porque ellos ya lo vivieron, lo estudiaron, lo analizaron, preguntaron en la municipalidad, preguntaron en el servicio correspondiente y traen una solución. O una respuesta que les atañe a ellos, que no siempre es la solución. Tú le puedes dar una solución mejor aún, pero te atañe a ti. Esa es la respuesta que yo tengo. Usted valídemela o me la deja de lado. Exacto. Incluso más, yo me he dado cuenta porque uno no nace sabiendo, digamos. No, obvio. Entonces, en conversaciones con dirigentes sociales y qué sé yo, ellos se manejan con la minucia del papeleo, del certificado. Muy bien. Súper bien, cosas que yo no manejo. Entonces, por eso es súper interesante cuando tú hablas con alguien que te presenta un problema, primero decirle, a ver, ¿hasta dónde ha avanzado? Y veamos cómo yo puedo ayudarlo desde aquí en adelante. Perfecto. Para no deshacer todo lo que El usted camino ya andado, avanzó. claro. Es lo mismo que con los niños. ¿Qué es lo que sabes tú? Es una política muy interesante porque partes trabajando de una base Claro. común de las dos personas que están hablando. Perfecto. Y eso, además, es lo que a mí me gusta mucho y obviamente... Estamos aprendiendo aquí con Catalina harto. Obviamente, yo soy republicana, por lo tanto, mi candidato evidentemente es José Antonio Kast. La campaña partió ayer junto con Adviento. Pero tenemos esperanza, mucha esperanza. Estamos todos esperanzados. Pero a mí me llama mucho la atención, si ustedes ven las entrevistas de José Antonio aplica esa misma técnica. Dígame qué es lo que necesita y cómo lo puedo ayudar. Y yo le voy a decir si efectivamente yo puedo hacer lo que usted me está pidiendo o lo tengo que derivar a otro lado. Qué bien. Porque él lleva años hablando con gente, años escuchando problemas. El otro día hablaba con otro consejero y en realidad cuando uno hace campaña y en general cuando uno trabaja en estos temas, la parte más agotadora no es las comisiones o... es escuchar los problemas de la gente, porque muchas veces tú te ves atado de manos y te llevas ese peso de no puedo hacer nada, te lo llevas a tu casa. Y es una angustia importante. Entonces, a mí me pasa de quedarme dando vueltas, ¿dónde puedo derivar a esta persona para que le solucionen el problema? Y empezar a investigar y a ver hacia dónde puedes, porque son cosas, los consejeros, el consejo y el gobierno regional tienen atribuciones súper limitadas. No somos gobierno central. Entonces, después vamos a hablar de aquello. Entonces es importante saber también cuáles son tus atribuciones dentro del cargo y cuáles son las atribuciones de los otros. De modo que si se te presenta un problema, viene una persona que viene complicada con algo, decirle, mire, sabe que yo no se lo puedo arreglar, pero hable con Pepito. Perfecto. Pepito es la persona o tal indicada. Institución. Exacto. Tal seremía o sí, Exacto, lo que sea. exacto. Tienes razón. Eso, ay, ya. Y entonces ¿cómo, Pucha, que me explayé. claro, pero está muy bien, pero ¿cómo entran entonces a republicanos? ¿Por qué derivas en la política? Bueno, te entonces... puedes estar educando niños en la casa, muy tranquila, y la verdad que si uno te escucha, diría bastante bien educado en lo que es la vida diaria del mundo y de la vida, porque es políticamente educado y políticamente interesados en lo que puede ser cualquier pregunta, porque a veces seguro no habían preguntas políticas ahí, habían preguntas sociales, económicas, mamá, ¿tú qué crees? O papá, ¿tú qué crees de esto? ¿Te fijas? Entonces, los niños tienen inquietudes varias, que no siempre son políticas, y tú dices, a ver cómo lo soluciono, o mi marido, ¿cómo tomas esto? Qué sé yo, veamos, porque seguro no tenías todas las respuestas. No. Entonces, no. es el tema. Entonces, ahora tú, como Catalina Tobí, ¿cómo entras a la política y cómo entras a republicanos? Porque estás en un lugar seguro, digamos, tranquila, educando niños, y de repente esta iluminación estupenda, digamos, para quienes te conocemos, decir, porque yo te he visto mucho en los medios escritos con tus opiniones que me parecen bastante interesantes. Entonces yo digo, ¿cómo entra entonces Catalina Tobí aquí? Porque uno la había escuchado hasta antes como, aparte de ser hija de un oficial de marina, etcétera, etcétera, pero no te había escuchado nunca en la parte política y de repente te elegía como consejera regional por los republicanos
y me parece interesante. Entonces por eso dije, voy a llamar a Catalina, que tú dices, igual has estado ahora acá, pero yo quería saber de ti y que mis auditores del día lunes supieran más de ti. ¿Cómo entras, Catalina, a esto? ¿Cómo se forja tu interés político ya de actuar en la vida activa política? Bueno, a raíz de esto mismo, de que se empieza a hablar de política en la casa y que empezamos a educar en casa y que empezamos a ver que el horizonte tanto de los niños como mío era mucho más amplio que solo vivir en el campo. Absolutamente. Y cuidar perros y hacer crecer los tomates, digamos. Claro. A mí me gusta mucho estudiar y me puse a tomar cursos de filosofía política. Incursionaste en un área sin saber que eso te iba a derivar en actualmente un cargo. Exacto. Porque la verdad, uno nunca sabe dónde terminan las cosas, ¿eh? Uno sabe cómo parten. Pero absolutamente. Y entré además, y no es por hacerle publicidad, pero al club de lectura de la red del Líbero con la Magdalena Mervilá. Perfecto. Oye, pero fabuloso. Dios mío, es el paraíso. Me tuve que salir porque no tengo tiempo para leerme los libros. Pero Dios mediante voy a poder tomarlo después. Y eso, junto con, que yo sé que es casi en inglés se dice el wives' tale, es como, todo el mundo dice lo mismo, pero a raíz de octubre del 19, ya, nosotros teníamos una vida idílica, bucólica en el campo, y esto sucedió justo el día que estábamos celebrando el cumpleaños de mi hijo mayor. Nosotros hacía años que no teníamos televisión en la casa. O sea, televisión abierta, teníamos Netflix y cable. Pero noticias dejamos de ver hacía, no sé, 3, 4 años. Porque era un dormirse deprimido, amanecer deprimido, todo terrible, todo atroz. Entonces, no. ¿Con ganas de pegarle a alguien? Mi hijo organiza una pijamada en el campo con sus compañeros de colegio, con unos amigos, qué sé yo. Fantástico, y el día siguiente, bueno, los papás tenían que venirlos a buscar y temprano en la mañana me empiezan a llamar, a recibir llamados, oye, nos vamos a atrasar, oye, está el despelote, oye, mira las noticias, oye, Santiago está en llama, oye, las bencineras están con cola, oye, colapso total. Yo me enteré al día siguiente. Al día siguiente, el 18. Porque nosotros vivíamos perdidos en el campo. Donde Heidi, digamos, vivía. En la casita de la pradera. En la casita de la pradera. Y vamos viendo, y la verdad es que a mí no me gusta que mis niños me vean llorar, porque se angustian y qué sé yo. Pero no pude evitarlo. Sentada en el living, viendo YouTube, viendo las noticias en vivo, ponerme a llorar. Pero claro. ¿Qué está pasando con mi país? Una catástrofe. ¿Qué está pasando? Y de la noche a la mañana, tan repentina. ¿Qué están haciendo las autoridades? Pero ¿cómo estamos viviendo? Esto era como, no sé, vivir en 1984, así, pero de un suácate, de un día para otro. Y algo cambió en mí. Algo cambió en mí y dije, bueno, está bien, yo estoy haciendo mucho por mi familia, por mis hijos, pero yo creo que puedo dar más, perfecto, que puedo abarcar más. Perfecto. Mi marido en ese momento me dijo, tú estás un poquito loca, como que te falta tiempo para hacer cosas, pero bueno, si tú quieres, dale. Y como yo soy inquieta, complicadita, digamos, inquieta, muy inquieta, y lo intelectualmente. Que hice fue meterme a internet y inscribirme en el Partido Republicano. Tú llegaste, te inscribiste per se porque te tincó la idea. Ya, perfecto. Yo dije, estos son los míos, leí la declaración de principios, leí los reglamentos, leí todos los documentos. Aquí me siento cómoda. Perfecto. O sea, no fue nadie que te llamara, porque por lo general uno dice, no es que me llamó fulano, no es que esto. Perfecto, o sea, fue una inquietud tuya personal. Mira. Y tú dijiste, aquí estoy y esto es lo mío. Excelente. Exacto. Catalina Tobí. Y bueno, me hice militante y así empecé de a poquitito, porque uno tiene que, un amigo de mi papá siempre dice, cuando uno parte en una institución, tiene que partir cortando el pasto, paseando la guagua, qué sé yo, limpiando el water, claro. En fin. Partí de a poquitito, primero, me llamaron como apoderado de mesa para Casablanca en un colegio. Perfecto. Como hemos tenido tantas elecciones, claro, muchas oportunidades. Increíble. Y de a poco me fui metiendo con el partido, con la gente de Casablanca, con Chile Vamos, porque era un partido chiquitito en esa época. Estaba recién empezando.
apoderado de mesa en todas las elecciones, después apoderado general de colegio. En fin, de ahí empezando a conocer a las autoridades del partido aquí en la quinta región. Perdón, mostraste de siempre esta garra política, porque no a nadie le llaman así, ven a ser jefa de un local, digamos, para ser apoderado de mesa, si no tiene garra, si no tiene punch, si no tiene ímpetu. Eso es súper importante, Catalina, que le digamos a la gente, porque la gente dice, ¿y cómo llego arriba? ¿Cómo llego a hacer más? Entonces, es un apoderado de mesa proactivo y la gente te ve con esa fuerza proactiva, o te ofreces o te llaman. Excelente. Mira, yo creo que la vida se la hace uno. Sí, por supuesto. Si te sientas en tu casa a esperar absolutamente. a que te golpeen la puerta, no, nadie lo va a hacer. te vas a petrificar esperando. Claro. Entonces hay que salir a la calle. Absolutamente. No todos los días son ricos, no todos los días son agradables, pero bueno, mañana será otro día y Claro. mañana nos lavamos la cara y a seguir peleando. Perfecto. Y partimos. Porque además, fíjate, María Eugenia, que para mí es súper importante mi rol de mamá. Sí, claro. Yo tengo 3 varones a los que les tengo que mostrar qué es ser adulto, qué es ser persona. Y ellos, porque viste que todos los psicólogos y qué sé yo te dicen, los niños repiten lo que ven y no lo que se les dice. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Yo en mi casa grito bastante. El ejemplo lleva más que 1000 palabras. Yo grito bastante, pero los míos son hombres, así que ya como que están acostumbrados a los decibeles. Además, yo soy la más chica, porque como son todos grandotes, entonces si no alto, grito no me alto. escuchan. Te fijas, son como el Everest, mis niños. Entonces tengo que gritar para arriba para que me escuchen. Pero sí, para mí es muy importante eso. O sea, las palabras se las lleva el viento. Son las acciones las que Las quedan. acciones quedan de todas Las maneras. acciones las que educan. Y- Eso es importante, las acciones educan. Sí, y yo tengo mucho susto el juicio eterno. El día que yo me muera y que llegue a las puertas de San Pedro y que me digan, ¿y qué hiciste con los talentos que te di? Absolutamente, absolutamente. Uy, bueno, mira, yo me encerré en mi casa As- porque era lo más cómodo. Porque me daba susto salir. No, No, tienes no. un talento, multiplícalo. Perfecto. ¿Y qué hiciste con las almas que te entregué? Claro. Y no, mira, los tuve súper protegidos. Porque para que me no daba les pasara susto. nada. No, pues. Yo sé que tú eres fan de Jordan Peterson. Sí. Ah, Y Jens Tatiana de Tomo y Lomo. bien. Entonces lo mismo. Jordan Peterson, tú sabes bien que dice, esta madre que sobreprotege Absolutamente. y que mantiene a los niños debajo de las polleras, Claro, cual gallina una clueca, gallina tal cual. flaco favor le La está está haciendo a haciendo. sus hijos. A los niños hay que exponerlos. Empujarlos. La cruz de la mujer, como dice Peterson, es dejar ir a sus hijos. Absolutamente. Así como María dejó ir a Cristo. Absolutamente. Pero para poder dejarlos ir, hay que irlos soltando de a poco Poco. y mostrándoles. Esto es lo mismo que enseñarles a nadar, ¿cierto? Primero en la orillita, después un poquito más, que el agua te llegue a la cintura, después hasta los hombros Y ahora arriesgate, hunde la cabeza. arriesgate. Es Exacto. perfecto, lógico. Exacto. Si no, no se logra nada. Y eso yo lo aplico a toda la vida, lo aplico a la pega, lo aplico a la cocina, que no me va muy bien, lo aplico a los niños, lo aplico a los estudios, lo Bueno, aplico a las entonces- relaciones interpersonales. Entonces, republicanos, tú ya estás metida como apoderado Sí. de mesa, estás metida todo. ¿Y sigue en qué? En que Y bueno, a producto de eso lo te llaman hice para bastante candidata. bien, parece. Sí, obvio. Y, ¿Te llaman para después- ser candidata? No, yo pregunté. Ah, ya, Yo perfecto. pregunté, vienen elecciones, yo podría ser concejal de Casablanca. Y me dijeron, sí, estupendo. excelente idea. ¿Y fuiste concejal primero? No. Ah, Y resulta que por esas cosas del destino, bueno, tuve que dejar el campo, nos vinimos a vivir a Viña, tuvimos yo me he tenido que reinventar muchas veces. pero muy bien. Todo el mundo le pasa que sí. se le reinventar. No, agota un poco, pero sí. No. Pero nos reinventamos como familia, nos vinimos a Viña y bueno, ser concejal de Casablanca ya como que me complicaba un poco porque me quedaba muy lejos. Entonces, nuevamente pregunto, bueno, ¿sabes qué? Concejal de Casablanca, como que no, en Viña, algo, porque Claro. yo quiero participar. Claro, en esto. más activamente. Claro. Tú te sentías muy ahí nomás. Y las autoridades correspondientes me indican, mira, ¿te parece ir de consejero regional? Yo antes de decir que bueno, me metí a internet y me puse a estudiar. Pero fantástico. Porque la verdad es que uno no puede tomar un cargo sin saber ni siquiera de ¿De qué se trata? Pero fantástico, Catalina. Entonces me leí todas las leyes, todo lo que pude encontrar, todo
ChatGPT no lo uso porque no lo sé usar, pero me metí a Google y me leí todo. Y a la semana dije, bueno, sí, ya, yo eso lo puedo hacer. Perfecto. Tengo la capacidad y me siento confiada que lo puedo hacer. Perfecto. Oye, qué linda. Y me resultó. Pero qué linda tu ejemplo para mucha gente que quisiera participar y no sabe cómo. Porque aquí siempre les pregunto a la gente como tú que está en algún puesto o que le gustaría, o tratamos de decirle a nuestros auditores, si ustedes quieren, atrévanse, háganlo. Pero ¿cómo? Y aquí está un ejemplo claro. O sea, primero fuiste apoderada y a lo mejor hasta te ofreciste, voy de apoderada, yo feliz voy, porque hay mucha gente que dice, por favor, yo voy de apoderada. Y después seguimos lo que sigue, ¿te fijas? Entonces eso es súper importante, Catalina. Es un excelente ejemplo para darle, mostrarlo aquí en la radio a nuestros auditores que a lo mejor quieren trabajar así como tú lo haces, como tú lo hiciste, y yo me parece excelente. Mira, yo a mis A mí me niños parece. les digo, todos tenemos un motor interior que Perfecto, nos mueve a hacer perfecto. cosas. Entonces, cuando los niños son chicos, la mamá es el motor. Porque Perfecto. ellos no tienen criterio, Pero qué sé yo, lógico. entonces la mamá los mueve. Cómete la comida, báñate, acuéstate, qué sé yo, estudia. La mamá es el motor. Pero ese motor va creciendo con el Lógico. Y empieza a ser propio. tiempo. Y va agarrando la misma sinergia que le va dando, la mamá y el papá, evidentemente. Hasta que llega un minuto en que uno lo suelta y ya ese motor está funcionando solo. Perfecto. Pero es súper importante que ese motor, es como, ¿te acordás de esas radios que uno les daba cuerda? Como de la abuela, sí. Ya. Mis niños se mueren de la risa porque esta mamá eléctrica como que les da 20.500 vueltas de cuerda. Bueno, digamos. está bien. Pero esa cuerda les tiene que durar hasta que sean viejos. Y ellos tienen que aprender a darse cuerda a sí mismos también. Entonces, para mí es súper importante este motorcito propio. Y en la noche uno le da, a veces no tenéis ganas, pero cada 2, 3 días paráis un rato, meditáis un rato, ¿qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo puedo mejorar? Y esa es la cuerda que tú le das a tu propio motor para seguir adelante, porque si no, mira, hay tanta cosa fea que uno ve todos los días que si no te encerráis en el baño a llorar nomás. Claro, lógico. O sea que el mundo de la vida está hecho así, pues. Entonces si Entonces, nosotros me parece no nos excelente. motivamos solos, Ya. no Ya. esperemos que venga otro. Entonces ya, llegamos a este cargo que tú lo buscaste o te lo ofrecieron porque dijiste Casablanca muy lejos, ahora ya no vivo allá. Entonces soy candidata. Republicana, estaba clarísimo, el primer minuto tú escogiste, Sí. digamos, este partido para estar. Entonces, ¿qué te pareció llegar al gobierno regional? ¿Cuántos otros cores hay de tu línea, digamos, de derecha, de oposición, etcétera? O sea, que son de oposición. ¿Cuántos hay del oficialismo con un gobernador no republicano y que es oficialista y no opositor? Mira. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ha sido... O ese desafío, más bien. Ha sido un desafío interesante, ha sido cansador. Yo soy intensa, por lo que te habrás Pero dado claro. cuenta, entonces me canso. ¿Cuántos hay opositores, cuántos hay oficialistas? Somos 28 consejeros regionales, Ya. somos 10 republicanos, Muy bien. son 6 más de Chile Vamos, Perfecto. etcétera, de derecha, digamos. Claro. Oposición Y- actual. Y los otros somos 16 de derecha Ya, y 12. 14, 28 dijiste. 28 y 12 claro. de gobierno. De gobierno actual, que Sí. va a cambiar pronto, Sí. si Dios quiere. El gobernador, fundador de un movimiento que se llama Modatima, Sí. no es un partido político, es un movimiento, pero es un movimiento más cercano al Partido Comunista y al Frente Amplio que al centro. Ha sido interesante, Desafiante. desafiante, han sido momentos duros. Eso te iba a también. decir yo, pero Duros muy de entender mezclado. cómo funciona esto, porque ten en consideración que yo vengo casi de San Rosendo, donde además yo era dueña y señora de mi casa. Catalina Tobí. Y lo que yo decía, se hacía. Perfecto. Entonces, esto de tener que negociar con distintas posturas que a veces son diametralmente opuestas y tener que llegar a un entente cordial, a un punto medio, donde los beneficiarios son las personas de la quinta región, es súper importante y requiere tener mucha humildad, Ya. pero estar súper claro en cuáles son tus principios. Perfecto. Y qué es lo que tú quieres hacer. A veces hay que ceder, sí, hay que ceder,
porque en el fondo pero esto cuando es tú una negociación. pero sí, perfecto, pero cuando tú cedes, Catalina, ¿sientes que estás entregando algo o sientes que estás haciendo un acuerdo que es realmente valioso para comunidad? Porque tú estás trabajando en el fondo en un gobierno que es regional, o sea, es para la región. ¿Qué opinas tú de aquello? Mira, o sea, ¿cómo es? Porque a veces uno cede, pero en bien del bien común, en bien de lo que va a venir más adelante, no en bien que hoy tuve que ceder y no me gustó. ¿Cómo lo sientes tú? me ha pasado de todo. Ya. De todo. Han habido momentos en que hemos tenido que ceder y Muy a tragarnos contrapelo. el sapo, digamos. Muy a contrapelo, ¿ya? Tragarnos El mal rato, el mal rato disgusto. horroroso y bueno, y no quedaba otra. Han habido momentos en que nos hemos rechazado propuestas o nos hemos abstenido dando todas las justificaciones y sin perjuicio de lo cual nos han ganado los votos y se han aprobado las iniciativas. Yo me he dedicado especialmente a ver el tema de funcionamiento interno. Tú sabes que el gobierno regional de Valparaíso tiene dos temas importantes en cuanto a funcionamiento interno. No tenemos jefe de unidad de control. Ya. Desde que llegó este gobernador se han hecho 4 ya concursos para fijar al jefe de la unidad de control. No existe unidad de control interno. Ya, y tiene que ser un concurso para llamar a alguien. Y por angas o mangas, y dale y vamos, y qué sé yo. No tenemos desde hace 5 años, casi 6, no hay unidad de control ni jefe de unidad de control. Qué curioso, ¿ah? Lo que a mí me complica muchísimo, Pero porque claro, yo soy abogado, no soy contador auditor, entonces no tengo la capacidad técnica para analizar estas planillas Excel gigantes. Y debo ser honesta, me pueden hacer lesa como quieran. Claro. Porque no es mi área de expertise. Perfecto. A mí dame un contrato, dame una ley y yo te... Perfecto. Pero contabilidad, algo manejo, pero no soy experta. Y además, hemos solicitado ya en 2 oportunidades este año como bancada republicana las auditorías externas, que se haga una auditoría externa de los últimos 2 años, 3 años. Y no hay y caso. tampoco ha fructificado. No hemos tenido los votos para aprobarlo. No te puedo creer. Por lo tanto, hay una situación... Yo no quiero que quede la sensación de que yo estoy imputando algo. Absolutamente. No es así. Pero como solo que preocupada. En una empresa privada, claro, donde se hacen auditorías todos los años para ver qué procesos se pueden mejorar y qué gestiones se pueden hacer más eficientes. ¿Y eso por qué no se ha logrado, Catalina? ¿Cuál es tu mirada? Por un tema político. No hemos tenido los votos políticamente hablando. Y eso Aquí hay una en este momento mayoría. No, porque tenemos... Pero es que los republicanos somos 10. Ya. Por lo tanto, somos un poco más de 1/3. Y necesitamos el 50 más 1 para aprobar esas cosas. Perfecto. Y no los hemos tenido. Ya. Entonces, no quiero entrar en ese tema. Ya, porque perfecto. es un tema peliagudo que, claro, Dios mediante, ya está es sobrepasado. Pero sí me interesa que la gente sepa que aquí hay un tema, no sé si de desidia o de no me interesa. O a lo mejor no me conviene. No lo sé. Por eso te digo, a lo mejor... No quiero pensar mal. Perfecto. No quiero pensar mal. Pero los hechos son los siguientes. No tenemos unidad de control, pero no tenemos auditoría externa. El que comenta al respecto, porque él tiene una opinión, o se queda callado. Se queda callado y bueno, y no están los votos, y en fin. Y no es proactivo al respecto. Perfecto. Entonces, ese es un tema que a mí personalmente me preocupa. Yo me he dedicado mucho a ese tema, a revisar, a ver. Las auditorías internas existen, pero son sobre temas muy puntuales, muy acotados. Catalina, ¿y tú específicamente trabajas en alguna comisión o se puede trabajar en todas las comisiones? Funcionamiento porque la gente dice, yo en el gobierno, o sea, en la Cámara trabajo en la comisión de seguridad o de defensa o economía. En el gobierno regional nosotros no tenemos titularidad, también es un tema que la izquierda en general acabamos de modificar el reglamento y no quisieron imponer titularidad en las comisiones, lo que significa que todos los consejeros podemos asistir a todas las comisiones. Ya, eso es bueno por una parte, porque puedes opinar, sí, puedes decir no estoy de acuerdo. Pero no te permite especializarte. Ah, claro. Porque ves un montón de temas. ¿Y cuántas son las comisiones, mamá? Son 20 comisiones. O sea, tienes que estudiar mucho. Es que son muchos temas y son temas súper variados y súper específicos. Entonces es imposible. Finalmente uno, por lo menos yo, toma
un par de comisiones, 3 o 4 comisiones que dice, bueno, estos temas me interesan más, yo podría hacer algo, y en esos te metes más. Eso mismo le pasará a los otros consejeros. Claro. Ahora, la titularidad te permite decir, bueno, yo voy a participar igual que en la Cámara, igual que en el Senado, yo voy a participar de esta y esta comisión. Perfecto. Y me especializo en esos temas. Y tengo asesores para esos temas y qué sé yo. Aquí no es, son muchos poquitos y poco muchito. Bueno, yo, Catalina, vamos a hacer una pausa musical con Mariah Carey porque ya empezó la Navidad, empieza el mes de la Navidad, el mes de la Venida de Cristo, entonces vamos a tocar una canción, All I Want for Christmas is You, que ustedes la conocen y a todo el mundo le encanta. Una pausa musical de 3 minutos para seguir con nuestra invitada de hoy, Catalina Tobí, quien les habla, María Eugenia Martini. Un segundo de pausa musical. Bueno, volvemos esta tarde con nuestra invitada Catalina Tobí, consejera regional del gobierno de Valparaíso. Ustedes la conocen, muchas veces la han visto seguramente en los medios escritos principalmente, y como escucharon en la media hora anterior, ella es muy ordenada, muy ágil y muy segura de lo que ha hecho y lo que hace y lo que querrá ahora hacer. Bueno, Catalina, entonces volvamos ahora a un tema más de la actualidad. Catalina, te preguntamos por tu candidato de mucha gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora con la campaña de nuestro futuro presidente, si Dios quiere? ¿Qué opinas tú de todo esto que ha ido pasando en el tiempo? Mira, la última noticia que acabo de ver hoy día en la televisión es que ya Demócrata lo está apoyando. O sea, tiene cada vez más apoyo de los partidos. Eduardo Frei lo apoyó, sin decir apoyo directamente, pero estaba muy de acuerdo con todos los temas. Lo estarían invalidando por eso a ser parte demócrata cristiano. Dijo, es que demócrata cristiano no le queda nada, ni de demócrata ni de cristiano. Así que Eduardo Frei, con la antigüedad y la claridad mental que tiene, pero eso es un tema. Ahora, hablemos de la campaña política. ¿Cómo crees tú que va eso? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cuáles son los temas? Porque aquí yo tengo muchos temas para preguntarte, pero prefiero primero hablarlos contigo, que tú me cuentes. Bueno, primero, que a mí siempre se me olvida y después me retan. Síganme en mis redes sociales. Es perfecto. Muy importante. Ya, perfecto. El que no cacarea los huevos es como que no lo hubiera puesto. Perfecto. Así que sígame en mis redes, en Instagram, en Facebook. Creo que tengo cuenta de X, pero casi no la uso. Ya, así que perfecto. Instagram y Facebook. La campaña. La campaña partió ayer. Ayer partimos temprano, no tan temprano, a las 11 de la mañana. Partimos bandereando a lo largo de todo Chile. Están en las redes sociales unos videos muy entretenidos. Mucha bandera chilena porque nosotros somos chilenos de corazón. Ese es el punto. Banderas de Cast, obviamente, mucha música, mucha alegría, mucha sonrisa, porque no sé si ustedes se han fijado, pero la campaña de la señora Jara es como un poco agresiva, es un poco como enojada. Y como tristona. ¿Cierto? No hay como alegría ahí. Aquí Bueno, con la Mara Cedini, cuando ya se presentó, ya la pura Mara Cedini, era la alegría y la fuerza para adelante. Entonces, ¿cierto? Todo lo que tú me dices es verdad. Música, ayer bailábamos, yo bailaba ahí en la Plaza México en Viña con mi mamá. Perfecto. Con mi mamá bailábamos al son de la música de Cast, vota 5, vota Cast. Porque nosotros tenemos una visión del mundo muy interesante. José Antonio y el Partido Republicano tienen una visión positiva, tienen una visión proactiva, tienen una visión propositiva, no de mentir, de decir cosas feas, de engañar, De enfrentamiento, insultar. No. Nosotros recibimos el insulto, sonreímos, nos quedamos callados, pero damos una propuesta, una solución real. Yo los invito a todos a ver el programa de José Antonio en cast.cl, los planes que tiene respecto de inmigración, seguridad, salud, educación. Yo amo PGU, por favor, no se crean las mentiras. La gente está confundida con todas las mentiras que se dicen. Eso confunde. Cuando uno está confundido, vaya a la fuente. Perfecto. Cast.cl y ahí están todos los programas, están todos los planes, punto por punto, explicado para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces, cuando a usted le llegue un video, le llegue un TikTok, le llegue la vecina le diga, oiga, pero es que Cast va a eliminar los derechos sociales de los adultos mayores, usted le dice, no, Cast.cl, ahí está toda la información. Eso no es cierto.
La semana pasada, se me pasan tan rápido los días, el miércoles pasado, participé en el Zoom de la multigremial de Fuerzas Armadas en Retiro, a raíz de una columna que había escrito, que está en mi Instagram también y en mi Facebook para que la revisen, sobre la mentira. Mira, qué interesante. Existen 2 dichos respecto de la mentira que yo los tomé en esta columna. Hay muchos dichos más, pero yo tomé miente, miente, que algo queda, sí, que se le atribuye supuesto. a Goebbels. Sí, y muy antiguo, digamos. Muy antiguo. Idem es una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y hago todo un análisis de ese dicho. En el fondo, es importante que no caigamos, aunque las mentiras las digan 1000 veces. Mantengámonos firmes y vamos a la fuente. Absolutamente. Y el otro dicho que se me lo enseñó mi mamá, que es: la mentira tiene las piernas cortas, sí, porque la verdad siempre la alcanza. Absolutamente. El punto es que ahora no tenemos tiempo de que la verdad la alcance. Ya, muy bien. Estamos corriendo. Las elecciones, la segunda vuelta es el 14 de diciembre. Nos quedan 10 días. Nos quedan 12 días. 12 días. José Antonio está viajando a lo largo de todo Chile. El tema de asistir o no asistir a los debates no tiene que ver con José Antonio si quiere o no quiere hablar con absolutamente, la gente, no tiene que ver si quiere o no quiere, obvio, y perder tiempo preparando las respuestas y defendiéndose. No sé si viste la entrevista en Bio Bio, no sé qué radio fue, que la señora Jara le decía: lo googleo y te lo mando. O sea, perdón, ni siquiera tiene los datos. Claro. No, tenemos un problema, ella busca en Google. Menos mal que no dijo ChatGPT, porque ahí como que me habría dado un poquito de vergüenza. Pero claro, el momento de hablar con la gente y de escuchar todo lo que quieran decir es ahora. Claro, y sus necesidades y sus problemas. Exacto. Ahora, ¿por qué usted dice esto? ¿Usted cómo va a lograr los 6.000 millones? ¿Cómo va a lograr que no nos rebaje los derechos sociales? Perdón, no me interesa rebajarle el derecho social a nadie. Exacto. Entonces, evidentemente que me da mucha cosa a lo mejor ser pájaro de mal agüero, pero preparémonos para que estos días que quedan van a ser llenos de... de desinformación respecto a lo que él piensa realmente. Entonces la gente tiene que estar clara. Un poquito más violento. Eso sí. Porque ya lo vimos en octubre del 19. Ellos se imponen por el grito, por el mal modo. La violencia, la mentira. ¿Te fijas? Entonces, tratemos de endurecer un poco el cuero y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Si usted ya sabe que José Antonio es lo mejor para Chile, vote por José Antonio y no se mueva de ahí. No le diga a nadie. Si no quiere, ¿para qué va a pelear? No le diga a nadie. Usted entra a la cámara, claro. El voto es secreto. En la cámara seguro solo. Ahora, los indecisos, yo les invito a que revisen tanto el programa de Jara, a ver si entienden algo, y el programa de José Antonio, para que vean las propuestas de cada lado. Pero sí, también los invito a que vean la historia. La señora Jara es militante del Partido Comunista. Aunque lo niegue y lo reniegue, ella va a ser, y no se ha salido y no se saldrá. Es militante desde los 14 años. Yo no sé, todavía no logro, no he buscado, pero todavía nadie que me diga qué edad tiene la señora Jara. Sí, creo que 51. Ya. O sea, lleva por lo menos 35 años siendo militante del Partido Comunista. Eso es toda una vida. Y nadie cambió de la noche a la mañana. Eso forja una forma de ver el mundo, forja una filosofía de vida, una forma de estructurar el pensamiento. Aunque ella renuncie al Partido Comunista, en su foro interno sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Es una cosa estética solamente. No nos engañemos. No el desayuno de la expresidente Bachelet con la señora Jara fue una forma de darle la bendición. Entonces, esta señora que parece que muchos dicen que fue una gran presidenta de la República, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, no creamos esas cosas. La izquierda maneja la estética muy bien. Maneja los colores, maneja el discurso, la música, los cantantes, los actores. La cumbia que baila ella. La cumbia parece que baila muy bonito. Sí. Pero el hecho de bailar bonito no te hace ser buen presidente. Absolutamente. No te hace ser una persona dura en lo que hay que ser duro y flexible en lo que hay que ser flexible. No te hace tener un equipo como el que tiene José Antonio.
Claro. Yo he visto en Santiago, y esto es una infidencia que no salga de acá, pero de la radio de los auditores de la quinta región. Están trabajando en el partido desde hace meses, creando los planes, organizando las platas, los programas. O sea, esto no es que anteayer se juntaron a organizar la campaña y cómo va a ser el próximo gobierno. Hay una cuña por ahí en alguna parte que le preguntan a José Antonio Cast, bueno, ¿y cuándo partiría con no sé qué? Entonces le dice, ¿qué día asumo? ¿Qué día asumiría? El 11 de marzo. Bueno, el 11 de marzo en la tarde. Claro. Oye, ¿pero cómo? ¿Ya lo tiene listo? Sí, ¿Por qué no? Se va a ser presidente. Porque uno se prepara. Escúchame, y piensa tú que ahora ya está yendo Rodolfo Carter al norte a tratar de contener o sacar a estos inmigrantes ilegales hacia Perú, hacia donde sea. Pero Rodolfo Carter ya está trabajando, digamos, por Cast, previo a haber sido, digamos, presidente, y no estamos en el 11 de marzo. Ya está trabajando con su gente. Por y la supuesto. gente, y esos inmigrantes ilegales están todos asustados, porque de una forma u otra los van a fletar. Entonces, eso es el susto que tiene el ilegal y está tratando de entrar a Perú. Y dice que a través de Perú va a entrar a Ecuador y después a Venezuela. ¿A qué va a ir a Venezuela? ¿A una guerra fratricida? Si no tiene nada en Perú, en Venezuela. O sea, la verdad es que... Pero Carter ahora, ya está allá. Estamos viendo, si tú te fijas, el discurso de Cast ha sido súper claro respecto de la inmigración ilegal. Absolutamente. Súper claro. Como y sea. No se le mueve ni un pelo. Nada. Incluso frente a una señora el otro día que le decía, pero es que mi hijo es chileno y yo soy ilegal porque entramos por un paso. Bueno, señora, le recomiendo que se vaya y se lleve todas sus cosas porque si no las va a perder. Pero absolutamente. Y así va a ser. No se mueve ni un ápice. Pero es que así, o sea, piensa tú lo que está haciendo el presidente Trump con los narcotraficantes, con los inmigrantes que ha echado, que se han ido en forma propia, por gusto propio, porque ya sabe que los van a echar de todas maneras si están ilegales. Piensa tú lo que está haciendo con Venezuela porque no quiere más droga en Estados Unidos. Piensa tú, él dijo todo lo que tenía que hacer y está haciendo todo lo que puede hacer. Pero en ese sentido... José Antonio Cast está dando la opción. Absolutamente. De manera muy caballerosa, absolutamente. muy razonable. Hágalo. Está diciendo, mi programa de gobierno tiene esto y esto respecto de inmigración ilegal. Absolutamente. Usted es libre de irse ahora con todas sus cosas o quedarse y asumir las consecuencias que yo ahora le estoy diciendo cuáles van a ser. Claro. A raíz de lo mismo, el gobierno de Perú está poniendo problemas para recibir a los inmigrantes que ya se están yendo. No. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno del presidente Boric? Nada. Se mira los zapatos. Se mira los zapatos. ¿Y qué está haciendo sin ser presidente aún? El futuro presidente Cast, ¿qué Dios está haciendo? mediante. Dios mediante. Está llamando, ya Rodolfo Carter está en el norte. Por eso te digo, pero ya se están eso es un trabajo, ya se claro. están produciendo olas. Pero respecto claro. de algo que si Dios quiere, y sale José Antonio Cast el 14 de diciembre, José Antonio además asumiría en marzo. Claro. O sea, imagínate, tenemos mucho tiempo todavía. Y si ya está trabajando así, como lo está haciendo ahora, ya va a tener 3 meses avanzado prácticamente. El punto es que como la gente está viendo que esa va a ser una opción real, claro, nuevamente, si Dios quiere, ya está tomando cartas en el asunto. Y los gobiernos aledaños ya están tomando cartas en el asunto porque no quieren esta inmigración ilegal. Lógico. Entonces eso significa un problema para el gobierno actual, que tiene que pronunciarse. Absolutamente. ¿Qué hace con esta gente que no la dejan entrar al Perú, pero quiere salir de Chile? Bueno, ¿y qué es lo que hace el presidente Boric? Nada. Mira el suelo y no hace nada. Bueno, entonces, esta gente, pero Catalina, por ejemplo, esta gente podría entrar por Argentina, por decir algo. No en forma así como inmigrante, sino que a través de un pasaje que pague Argentina tranquilamente, que no se dé cuenta y entre ilegal. No puede. Yo los detalles de la inmigración ahí se lo dejo a la creatividad de cada uno de los que quiera salir del país. Claro, porque no puede tampoco. Pero la política pública está súper clara. Sí, no puede. Está súper clara. Se le da la posibilidad de salir por las buenas o si no, una vez que asuma José Antonio Cast, Dios mediante, después de las elecciones, va a ser por las malas. ¿Y cuáles serían las malas? Para que la gente sepa también. Porque van a ser deportados. Se le hace control de identidad. Usted entró ilegal, será deportado. Ya, ¿y cómo lo logramos? Yo no manejo los números. No importa, pero ¿cómo se logra? Avión directo al país, ¿cómo se logra? Porque avión a Venezuela no va a llegar. Avión a Perú, avión... ¿Cómo lo hacemos? Si se me pregunta, digamos.
La inquietud. En ese tema yo no he visto el plan porque está más allá de mi sueldo. Digamos. Perfecto. Así Perfecto. que no me manejo con el detalle mismo. Pero se sabe que ya la gente está asustada y esa es la sabe, política pública. sabe, y claro. Esa es la política tal que cual, se va a implementar. Tal cual. Entonces, cuando tú ya estás advertido que te van a echar, sea que te echen a pie, en auto, en avión o en tal cual. troleibús, No, sí, tal cual. te vas a ir igual. Claro, yo estoy preguntando. Demorará un día, un mes, 6 meses, no sé, te vas a ir igual. Perfecto. Y eso es lo importante que le queda Entonces a la gente, antes de que eso pase, quiere irse. Ya, pero el punto es el siguiente. El punto es el siguiente, que es a donde quería llegar. El gobierno del presidente Boric no está haciendo nada. La gente está queriendo salir, Perú no los está recibiendo. ¿Qué está haciendo Boric? Nada. La señora Jara es un gobierno de continuidad. Absolutamente. ¿Qué va a hacer y la gente la sabe. Jara? Nada. Van a seguir acá. Y además tomó desayuno con la expresidenta Bachelet, que dice que este es un país acogedor. Claro, pues ella fue la que trajo los aviones. Y que no tenemos problemas. Claro. Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que sopesar al momento de elegir su voto. Muchas gracias esta tarde, Catalina Tobí, y a nuestros auditores, María Eugenia Martínez, quien les habla del micrófono. Se despide usted a la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.